Abran su Biblia a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Estudios muy interesantes que hemos estado teniendo en Isaías. Una de las cosas que a mí me ha gustado más de estos estudios, a mucha gente le gusta el libro de Isaías por las profecías, ¿no? Ya se los he mencionado antes. Les gusta el libro de Isaías por las profecías, por saber qué es lo que va a pasar, por saber cuándo va a pasar, por saber cómo va a pasar. Porque quieren estar listos para en caso de que no estén bien con el Señor, prepararse para cuando eso suceda, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos estar preparados siempre, porque se nos dice que va a venir como ladrón en la noche, no sabemos cuándo va a venir, ¿verdad? Pero hay gente que así es, le gusta prepararse. Entonces quiere saber cuándo, cómo, a qué horas, ¿verdad? Porque quiero seguir viviendo como estoy viviendo hasta que se acerque el día, y ya cuando se acerque el día, entonces ya tomo las cosas de la Biblia en serio. Pero creo yo que esa es una enseñanza secundaria que hemos estado teniendo en el libro de Isaías. Creo que una de las cosas más importantes que podemos aprender del libro de Isaías es acerca del carácter de Dios. Acerca del carácter de Dios. Y nos enseña cómo lidió Él con los hijos de Israel, cómo lidió Él con su pueblo, porque era un pueblo de cerviz dura, se nos dice, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. O sea que la cerviz es el cuello. Y lo tenían duro, no les gustaba, no se agachaban delante de nadie ni delante de Dios. Hay personas así, ¿no? Muy orgullosas que su orgullo los levanta aunque el hambre los tumbe, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado de no ser un pueblo de dura cerviz. Entonces nos ayuda a ver cómo Dios lidió con ellos a pesar de todas las promesas que les hizo y a pesar de todas las veces que ellos fallaron. Vemos cómo lidió con ellos y siempre ha permanecido fiel a ellos hasta ahora todavía. Y creo que eso nos debe llenar de una cierta seguridad en el hecho de que hemos creído en Jesucristo y por nuestra fe en Jesucristo nos hemos acercado a Dios y ese Dios no nos desecha y aun cuando a veces cometemos errores, de todas maneras Él está dispuesto a darnos la mano y levantarnos. Aunque las consecuencias de esos errores las vamos a tener que sufrir, porque los hijos de Israel, como hemos estado viendo, sufrieron las consecuencias de su desobediencia y su idolatría. Pero de todas maneras, Dios siempre va a estar ahí para levantarnos. Entonces, hoy estamos en el capítulo 33, y ya lo encontraron, me imagino. Así es que vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra. Deseamos, Señor, ser guiados a través de ella por tu Espíritu Santo y que podamos recibir cada uno de nosotros la palabra que tienes, Señor. Como iglesia definitivamente, pero también como individuos. Que podamos tener nuestros oídos abiertos, nuestros corazones dispuestos para recibir lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos... Muy bien, entonces estamos estudiando este capítulo 33 y como mencionamos la semana pasada, al estudiar este capítulo estamos viendo acerca del juicio de Dios contra Asiria, que había sido la nación que Dios mismo había usado para disciplinar al pueblo, a la tribu de Judá y a Jerusalén, porque se habían vuelto hacia los ídolos, habían servido a dioses ajenos. Pero también nos habla acerca de la salvación que el Señor iba a traer a Judá después del exilio. Pero no solamente eso, Judá, Jerusalén y finalmente Israel, pero no solamente eso, sino que también nos deja ver, es como abrir una ventana hacia el futuro a ver lo que el Señor va a hacer para aquellos que van a ser llevados de la tierra al cielo para que estén con Él por toda la eternidad. Entonces, esto es algo hermoso, porque aunque podemos ver cumplimientos presentes del tiempo en el que se escribieron estas profecías o cerca del tiempo, también podemos ver cumplimientos futuros que van a llevarse a cabo una vez que el Señor venga, establezca su reino en la tierra por 1000 años y luego haya la última batalla y luego toda la tierra es destruida y luego hay una tierra nueva, un cielo nuevo y una nueva Jerusalén en donde vamos a estar por el resto de la eternidad. Que se me hace difícil decir eso, el resto de la eternidad. Porque si es eterno, quiere decir que ¿qué? Que no hay final. Que no hay final. ¿Sí? Me encanta la canción Sublime Gracia porque habla de que cuando hayamos estado ahí 10,000 años, nos sentiremos como que apenas es un día nada más. Qué chulada, ¿no? Como que apenas vamos a estar por siempre. Piensen en esto. Vamos a estar por siempre
en el presente. Vamos a estar por siempre en el presente. Así como el Señor, su nombre es ¿qué? Yo soy, porque siempre está en el presente. Así nosotros también siempre vamos a estar en el presente. Ok, entonces hoy vamos a comenzar en el versículo 10, en donde el Señor empieza a hablar acerca del juicio que va a traer contra Asiria. Noten en el versículo 10 de Isaías 33. Pero el Señor dice, ahora mismo voy a levantarme, ahora mismo voy a ser exaltado, ahora mismo voy a ser engrandecido. Noten que dice tres veces usa la frase ¿qué? Ahora mismo. 3 veces usa la frase ahora mismo, y el Señor no hace nada 2 veces y mucho menos 3 veces cuando no tiene algo que decirnos a través de lo que nos está diciendo. Parece que para el Señor el número 3 es especial, ¿verdad? El número 3 es especial. Después de 3 días resucitó Jesús, ¿verdad? Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿verdad? Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón 3 veces, y 3 veces el Señor le contestó, bástate mi gracia. Aquí entonces 3 veces está diciendo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Y lo que esto nos está diciendo, de lo que esto nos habla, es de lo rápido que va a llegar la destrucción a Asiria una vez que llegue el momento. Una vez que Dios diga, es tiempo, ¿saben qué sucede? Es tiempo. Y me encanta que el Señor sea así. Me encanta que el Señor sea así, porque eso me hace a mí tener la seguridad de que cuando el Señor diga ya, va a ser ya. No voy a tener que esperar ni un momento más cuando el Señor ya llegue el día en el que Él está planeando. En este caso, a mí lo que me interesa es el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser ya y va a ser ya, va a ser ahora mismo. Por eso se nos habla de que va a venir como ladrón en la noche. Por eso se nos habla de que debemos estar preparados siempre. Porque cuando Él diga, ha llegado la hora, llegó la hora, y el Señor no va a titubear, va a ser de volada, ¿sí? El salmista habla de lo que sucederá a los malos cuando llegue ese día finalmente. En Salmo capítulo 73, los versículos 18 al 20, 73, 18 al 20, noten lo que dicen. Pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia. ¿En qué? En un instante. Cuando digo así como que me detengo, es para que ustedes le entren ahí, ¿verdad? Entonces, voy a leer otra vez el versículo 18, ¿ok? Es interactivo esto, ¿ok? No es un monólogo, ¿verdad? Es para que ustedes presten atención y vean el punto de lo que se está tratando de hacer. Entonces leo de nuevo el 18. Pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia. ¿Y luego qué dice? En un instante acabarás con ellos. Perecerán por completo, consumidos de terror. Como quien despierta de un sueño, cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo serio que es estar esperando al Señor y saber que va a llegar el momento en el que va a decir hasta aquí, y va a ser hasta aquí? Por eso debemos estar siempre bien seguros de que estamos caminando lo más cerca de Él que podamos. Por eso debemos estar bien seguros de que somos salvos. Por eso debemos de estar constantemente predicándonos nosotros mismos el Evangelio, para estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros de que somos salvos, porque el Señor puede venir ahora, el Señor puede decir hasta aquí, y hoy es el día que viene por nosotros, y estamos listos. Cerramos los ojos por última vez aquí en la tierra, los abrimos en la presencia del Señor. Sí, entonces tenemos que tener esa mentalidad de que la venida del Señor es inminente. De que en cualquier momento Él va a venir y nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ser llevados al cielo, ¿verdad? Y vamos a estar allá celebrando la cena de las bodas del Cordero, y luego vamos a descender con Él a la tierra para reinar con Él durante 1000 años. Pero ese es otro estudio. Ahora, esto también me hace pensar en que hay veces que a nosotros como seres humanos, como personas que vivimos aquí en la tierra y que estamos constreñidos por el espacio y el tiempo, a veces nos pudiera parecer que Dios está dormido, ¿no es cierto? A veces nos pudiera parecer que Dios está dormido. Nos pareciera que no ve lo que está pasando. Porque cuántas cosas malas están pasando en nuestro mundo ahorita. Cuántas cosas están todas tergiversadas. A lo blanco se le llama negro, a lo negro se le llama blanco, al bien se le llama mal, al mal se le llama bien. No hay amor, no hay perdón, no hay gracia.
Hay puro juicio en algunas instancias. Sí, hay persecución. Hay gente que está siendo perseguida por su fe ahorita en diferentes partes del mundo. Nosotros quizás todavía no estamos haciéndolo, pero quizás lleguemos a tener que pasar por eso. Y a veces nos pudiera parecer que Dios está dormido, que no está viendo lo que está pasando, pero Él no duerme. Él está muy pendiente de lo que pasa. Pero el Señor está siendo paciente. Está siendo paciente porque quiere darle la oportunidad a la humanidad de que se arrepienta, de que se vuelva a Él para no tener que destruirla. En el libro de Ezequiel, el Señor nos dice muy claramente que la muerte del malvado no le trae ningún placer, no le trae ningún gozo. Él lo que quiere es que el malvado se arrepienta para que no tenga que morir. Y le aconseja y le dice, vuélvete a mí, para que no tengas que morir. Y lo hace con mucho amor y con mucha paciencia y con mucha misericordia, ¿verdad? Entonces, también como cristianos, siempre necesitamos la misericordia de Dios. Y siempre también Él nos está mostrando situaciones en las cuales debemos de prestar atención en nuestra vida. Y aunque nos ve con misericordia, cuando somos muy tercos en lo que estamos haciendo, Él tiene la manera de corregirnos y a veces tenemos que sufrirle bastante por esa corrección, ¿verdad? Entonces Él no duerme, Él está pendiente de lo que pasa, pero está siendo paciente. Pero llegará el día en el que derrame su ira y juicio sobre la tierra. Va a llegar el día en el que finalmente diga hasta aquí, va a ser hasta aquí, y va a derramar su juicio y su ira sobre la tierra. Ahora, gracias a Dios que los creyentes en Cristo no estaremos aquí cuando esto pase. Gracias a Dios que los creyentes, porque la gran tribulación de la que se habla en el Apocalipsis y la gran tribulación de la que hablan muchos, es precisamente el juicio y la ira de Dios. Y los cristianos no estamos puestos para sufrir la ira de Dios. Por los méritos de Jesucristo hemos sido salvos de que la ira de Dios caiga sobre nosotros. De nuevo, eso no quiere decir que la corrección, la disciplina de Dios no vayamos a sufrirla, pero la ira de Dios no vamos a sufrirla. Cuando esa ira y juicio caigan sobre la tierra, nosotros ya no vamos a estar aquí. En 1 Tesalonicenses 5:9, noten lo que nos dice ahí. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. Reina Valera 60 dice ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos vivir seguros en ese pensamiento, de que estamos seguros en Jesús. Pero el hecho de que estemos seguros en Jesús, eso no nos da licencia para nosotros comportarnos como nosotros queremos, vivir como nosotros queramos y vivir vidas, tener actitudes y costumbres y portarnos de una manera que no lo complace a Él. Sí, eso no nos da la libertad para ser libertinos con la libertad que Dios nos ha dado en Jesucristo. Pero podemos estar seguros de que por nuestra fe en Él, no estamos nosotros puestos para sufrir el castigo ni la ira de Dios. El versículo 11 y 12 de Isaías 33 dice, puesto que ustedes han concebido hojarascas, solo producirán rastrojo. Su propio aliento será un fuego que los consumirá. Los pueblos parecerán cal quemada y como espinos arrancados serán echados al fuego. Sigue aquí hablándole directamente a Asiria, ¿ok? Sigue hablándole aquí directamente a Asiria, un instrumento que Dios usó para disciplinar a sus hijos, pero que un día va a terminar de la obra que él está haciendo y va a acabar con Asiria. Noten lo que le dice, cómo los nombra: hojarasca, rastrojo, cal, espinos. ¿Qué tienen en común estas cosas? Que todas estas son cosas que son rápidamente consumidos por el fuego. Son cosas que son rápidamente consumidos por el fuego. Y esto nos habla de la completa destrucción de la que serán objeto. Sí, porque para el Señor, las piedras se derriten bajo su fuego consumidor. Entonces, cuando el Señor habla de fuego, habla de juicio. Sí, habla de castigo. También puede estar hablando de purificación, pero en este caso está hablando de juicio. No los está purificando para salvarlos, los está llamando a juicio y le está derramando su juicio sobre ellos. De nuevo, una vez que la paciencia de Dios llega a su fin, lo que sigue es el juicio. Y el juicio de Dios es siempre simbolizado por el fuego. El fuego es un símbolo del juicio de Dios. De hecho, en 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 9 y 10 en el Nuevo Testamento, noten lo que dice. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan,
sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos ¿a qué? A cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Entonces el fuego es el símbolo del juicio de Dios. Por eso el infierno, por eso cuando se nos habla del infierno se nos habla de la llama eterna, la llama que no se apaga, ¿sí? La llama que está encendida para toda la eternidad. Ahora hay mucha gente que no cree en el infierno y no cree en ese tipo de castigo, no cree que un Dios de amor sea un Dios que castigue a seres humanos de esa manera. Pero el Señor es claramente lo que nos ha dicho en las Escrituras. Y si el Señor lo ha dicho en las Escrituras, inspirados a los escritores de esas Escrituras por el Espíritu Santo, nosotros podemos contar con ello que así es, ¿verdad? Entonces el infierno es real, Satanás es real, el pecado es real y el juicio va a ser muy real también. Entonces por eso advertimos a la gente que se vuelva a Jesucristo para que no tenga que pasar por ese castigo eterno en el infierno. Y por eso también les tratamos de exhortar a los hermanos que ya están convertidos a Cristo a que caminen cerca de Él para que no se desvíen de su camino y vayan a tener que ser disciplinados como los hijos de Israel. Versículo 13 dice, ustedes los que están lejos escuchen lo que he hecho y ustedes los que están cerca reconozcan mi poder. Está hablando aquí a aquellos que están lejos de Dios, está hablando aquí a aquellos que no tienen una relación personal con Él. Está hablando aquí a aquellos que iban a ver lo que Él iba a hacer con Asiria, lo que iba a hacer con Babilonia, lo que iba a hacer con estos pueblos que Él mismo había usado. Pero luego también está hablando a los que están cerca. ¿Por qué? Porque quiere que reconozcamos su poder, quiere que reconozcamos lo poderoso que es. Creo que a menudo como cristianos estamos tan familiarizados con Dios y los conceptos bíblicos que leemos en la Biblia, que no nos damos cuenta en realidad de lo poderoso que es nuestro Dios. No nos damos cuenta en realidad de lo poderoso que es nuestro Dios. Y a menudo por circunstancias que hemos pasado, que estamos pasando, no le damos el crédito que Él merece por ese poder que tiene. ¿Sí? Y debemos de estar siempre conscientes de que es poderoso, porque ese poder que tiene es el poder que es el poder que va a usar para cumplir con todas las promesas que Él nos ha hecho, con todas las promesas que Él nos da en las Escrituras. Sí, es por su poder que eso va a suceder. Porque mis hermanos, si no fuera porque Él es poderoso para llevar a cabo lo que Él promete, ninguno de nosotros recibiría esas promesas. Ninguno de nosotros recibiría esas promesas porque no merecemos que nos cumpla esas promesas. Él prometió por sí mismo, Él dio ese juramento y Él lo va a cumplir, como dice el salmista, por amor de su nombre. No porque nosotros lo merezcamos, jamás lo vamos a merecer. Sí hemos creído en Jesús, pero eso no nos da méritos como para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios, como el término lo indica, es gratuita. No la merecemos, no la podemos ganar, no podemos hacer nada para poder disfrutar de ella. Es por gracia, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque si yo estoy haciendo todo bien, ¿sí? Y creo que estoy como debo de ser, que estoy siendo como debo de ser, haciendo lo que debo hacer, etcétera, etcétera. Puedo engañarme yo mismo y llegar a pensar que la salvación que Dios me va a dar a mí es porque me porté bien, es porque hice las cosas como debía, es porque estoy siguiendo la Biblia al pie de la letra, es porque estoy haciendo todas las cosas como las Escrituras mandan. Y la verdad de las cosas es que no hay nadie entre nosotros que pueda decir que vive de esa manera y hace eso. Y aunque lo hiciera, eso no obliga a Dios a salvarnos a ninguno de nosotros. ¿Sí? No obliga a Dios a salvarnos a ninguno de nosotros, porque la salvación de nuevo es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de nuevo el versículo 13, ustedes los que están lejos escuchen lo que he hecho y ustedes los que están cerca reconozcan mi poder. Un par de citas que hablan acerca de esto, en Salmo 93, versículos 4 y 5, Salmo 93, versículos 4 y 5 dice, tú, Señor, en las alturas, eres más que poderoso que el estruendo de los mares, más que
poderoso que las fieras olas del mar. Tus testimonios, Señor, permanecen firmes. La santidad es el adorno de tu templo por siempre y para siempre. Y la iglesia dice, amén. Por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque Él es poderoso como el estruendo de los mares. Es poderoso como las fieras olas del mar. Y ustedes saben, los que se han metido alguna vez al mar, pero no al mar, al océano. Porque las aguas de los mares son calmadas. ¿Okay? Las aguas de los mares son bien calmadas. Pero las aguas del océano, eso es otra cosa. ¿Okay? Las olas del océano pueden tambalearlo a uno, pueden arrastrarlo a uno, pueden jalarlo a uno hacia adentro del agua, pueden ahogarlo a uno fácilmente. Entonces, eso es con lo que está comparando el salmista el poder de Dios. Y está usando términos antropomórficos para que nosotros tengamos una idea de qué tan poderoso es. Porque no hay nada que se pueda usar para ilustrar el poder de Dios. Porque todo se queda corto. Se usan los relámpagos, se usan los truenos, se usan las olas del mar, ¿sí? Se usan los terremotos, se usan tantas cosas. Pero es nada más para que nos demos una idea. Pero ninguno de nosotros en realidad tenemos una idea de lo poderoso que es Dios. Es tan poderoso que dijo, hágase, y se hizo. De la nada. Pero ese es un concepto que todavía como cristianos inclusive tenemos problemas para visualizarlo. Lo creemos, ¿verdad? Pero tenemos problemas para visualizarlo. O que un muerto después de 3 días haya resucitado, haya vuelto a la vida. Eso es poder. Eso es poder. Pero no tenemos la manera. ¿Cómo? Pudiéramos ver a un muerto resucitar y volver a la vida. Pero lo único que nos preguntaríamos es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Con su poder. Con su poder. Ahí se nos habla del poder del Espíritu Santo también. Y ese poder del Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y Pablo nos dice que es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Pueden, imagínense eso. Imagínense eso. Si nos diéramos cuenta, si supiéramos en realidad, si entendiéramos el concepto de tener al Espíritu Santo de Dios en nosotros y tener ese poder en nosotros, imagínense todo lo que podríamos hacer. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que las obras que Él hizo y mayores iban a poder hacer ellos. Entonces pregunta, ¿por qué no las estamos haciendo? Porque no las creemos. Porque no le creemos en realidad. Pero debemos tener el valor para cuando alguien ora, nos pide que oremos por ellos, porque están enfermos y quieren ser sanos o algo, tenemos que tener el valor para decir, en el nombre de Cristo, el nombre de Jesús de Nazaret, yo te declaro sano. Si pasa, el Señor recibe la gloria. Si no pasa, no fue su voluntad sanarlo. Pero nosotros tenemos que tener el poder de hacer, tenemos que tener el valor de hacer uso de ese poder. No para cumplir nuestros caprichos, sino para darle gloria a Dios. Y cuando nuestra motivación es la correcta, cuando nuestro corazón está dado a darle gloria a Dios, entonces es cuando el poder del Espíritu Santo se va a manifestar a través de nosotros. Pero de que tenemos poder, pero muchos lo usan mal. Y muchos lo han usado mal. Y muchos lo desean, pero lo desean como el mago Simón, ¿verdad? Quieren tener el poder para dar el poder, pero no el poder para glorificar a Dios. Entonces, cuando nuestras motivaciones sean puras y deseemos en realidad darle gloria a Dios, yo creo que el poder del Espíritu Santo se puede manifestar en y a través de nosotros. En y a través de nosotros, ¿sí? Gracias a Dios por su poder, porque es por ese poder, como ya les estaba diciendo antes, que puede cumplir todas las promesas que ha dado a través de las Escrituras. Gracias a ese poder que puede cumplir todas las promesas que ha dado a través de las Escrituras. En Romanos 4, hablando de Abraham, Romanos 4, 20 al 25, noten lo que dice. Hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido de que Dios era también, ¿qué? Poderoso para hacer todo lo que había prometido, que era principalmente, ¿qué? Que lo iba a hacer una gran nación, que le iba a dar un hijo aun cuando ya estaba viejo, y que le iba a dar toda la tierra que pisara la planta de su pie. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él, o sea, Abraham, se escribió que se le tomó en cuenta. Escuchen el versículo 24, léanlo conmigo. Sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Oh my goodness, ¿se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes del poder que habita en nosotros? Poder para vencer el pecado, el poder que va a vencer a la muerte, el poder que va a vencer este mundo. ¿Se dan cuenta del poder? ¿Por qué vivimos vidas tan raquíticas espiritualmente entonces si tenemos tanto poder? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos vivir tranquilamente en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres? ¿Por qué queremos estar tratando de ganarnos con nuestro comportamiento, con nuestra manera? ¿Por qué queremos seguir tratando de ganarnos la gracia de Dios cuando Él ya nos ha dado su gracia, su misericordia y su poder y su Espíritu Santo? Desperdiciamos el tiempo cuando hacemos eso. Deberíamos de darnos mejor a la tarea de vivir para Él, en Él y por Él en todo lo que hacemos y ponerlo a Él primero por encima de todas las cosas. ¿Sí? Y entonces se va a manifestar su poder a través de nosotros. Ese poder del que estamos hablando es el poder que lo hace poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o pedimos. Y podemos pensar y pedir muchísimo, ¿verdad? Porque cuando pedimos, a veces pedimos en grande, ¿verdad? Y más cuando escuchamos a alguien que nos dice, es que tienes que ser específico. ¿Qué clase de carro quieres? ¿De qué color lo quieres? ¿Qué marca lo quieres? Que al Señor tienes que ser específico, como si el Señor estuviera obligado de alguna manera a cumplirnos nuestros deseos. Démosle gracias que nos cumple, que nos da para nuestras necesidades, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Demos gracias que nos da para nuestras necesidades. La piedad con contentamiento, dice Pablo, es ¿qué? Gran ganancia. La piedad con contentamiento es gran ganancia. Con tener un techo sobre mi cabeza, con tener ropa que ponerme, aunque no sea de marca, ¿sí? Con que pueda comerme unos frijolitos o que de vez en cuando mi hermano me traiga unos taquitos de birria, ¿verdad? Con eso tengo, le doy gracias a Dios. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero ese poder es el que lo hace dar mucho más de lo que pedimos. En Efesios capítulo 3, los versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos y amén. Amén. Servimos a un Dios poderoso. Y aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por tribulaciones, aunque pasemos por... Él sigue siendo igual de poderoso. Y si nos permite pasar por esas cosas es porque tiene un propósito en ello. Y podemos esperar que el propósito sea para nuestro bien y no para nuestro mal. Podemos esperar que ese propósito tenga un fin y sea un buen fin que ni nos podemos imaginar nosotros. Pero tenemos que dejar que la prueba cumpla el propósito de Dios en nosotros. Pero ¿qué sucede cuando empezamos a pasar por una prueba? Queremos que nos la quite de encima así, Señor. Ok, rápido, rápido. Y estamos en el nombre de Jesús que se acabe esta prueba, en el nombre de Jesús que se acabe esta tribulación, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Deja que la prueba cumpla su obra perfecta en ti. Súfrele. Súfrele. Sí decía mi papá cuando nos llevaba a trabajar al fila ahí en Calexico, le decía a mi mamá, le decía, ay Juan, pero es que se van tan temprano, nos levantaban a las 3 de la mañana para irnos a descargar betabel o a piscar espárrago o a piscar tomate, qué sé yo, tantas cosas que hicimos. Ay Juan, pero es que
¿Quieren novia? Que le sufran. Así era mi papá, así era mi papá. ¿Quieren novia? Que le sufran. ¿Sí? ¿Quieren carro? Ándale pues. Mis hermanos, a veces el Señor permite que sucedan estas cosas en nuestra vida. Porque si las sufrimos como Él las ha diseñado para sufrirlas, cuando salimos del túnel, vemos la gloriosa realidad de que fue por algo y para algo. No fue en balde, no fue en vano, no fue simplemente un capricho de Dios. Mientras estuvimos en el túnel oscuro, viendo la luz de muy lejos, que parecía que nunca iba a llegar, Él estaba obrando en nosotros, estaba obrando en nuestro ambiente, estaba obrando en nuestra familia, a nuestro alrededor. Y cuando salimos finalmente a la luz, nos damos cuenta de que el plan que Él tenía no se hubiera podido llevar a cabo si nosotros hubiéramos estado fuera del túnel. Se llevó a cabo porque nosotros estábamos adentro del túnel sufriendo, llorando, clamando y no pudimos meter las manos en el asunto. Porque cuando metemos las manos en el asunto, ¿qué es lo más probable que suceda? Que lo echemos a perder. ¿No es cierto? Tenemos un problema enfrente de nosotros y lo primero que queremos hacer es meter las manos. Y a menudo al meter las manos lo que hacemos es hacer las cosas peores. Y luego una cosa más. El poder de Dios sirve para guardarnos sin caída hasta el día de su venida. El poder de Dios sirve para guardarnos sin caída hasta el día de su venida. En Judas capítulo 1, los versículos 24 y 25. Judas 1, 24 y 25, ¿qué dice? Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Dios no ha dejado de ser poderoso, Él sigue sentado en su trono, Él sigue con el mismo poder, Él sigue pudiendo hacer lo que a Él le plazca. Tenemos que confiar en ello, tenemos que confiar en Él. Y no estoy diciendo que cuando nos pasan cosas difíciles no debemos de quejarnos y no debemos de clamar. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que debemos vivir confiados, que así como les prometía a los israelitas que iba a salvarlos a pesar de su mal comportamiento, a pesar de su idolatría, es la misma promesa que tenemos nosotros y es el mismo Dios poderoso que ha hecho esa promesa a nosotros también. Versículo 14 de Isaías 33 sigue diciendo: los pecadores se asustaron en Sión, el miedo se apoderó de los hipócritas. ¿Quién de nosotros podría convivir con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podría vivir entre las llamas inextinguibles? ¿Quién de nosotros puede convivir con el fuego consumidor? En el libro de Hebreos se nos dice que nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Es un fuego consumidor. Sí, es un fuego consumidor. Entonces, si el Señor es un fuego que todo lo consume, si el Señor es un fuego que hace, por medio del fuego, hace llegar su juicio hacia la humanidad. Si este es el caso, y sabemos que Él es puro, que Él es perfecto, que Él es santo, si este es el caso, ¿quién entonces podría salvarse de no ser consumido en su presencia? ¿Quién, por sus propios méritos, podría salvarse de no ser consumido en su presencia? El más bueno entre nosotros sería consumido por el fuego de juicio de Dios. Y conste que estoy diciendo que el más bueno entre nosotros comparándonos unos con los otros. Porque es la única manera que podemos encontrar algo bueno en nosotros cuando nos comparamos con los demás. Porque soy malo, pero cuando menos no soy tan malo como... ¿verdad? Tengo defectos, pero cuando menos no los mismos defectos que... ¿verdad? A mí también de vez en cuando se me salen una que otra mensada de la boca, pero al menos no tantas como al pastor, ¿verdad? Cuando nos comparamos los unos con los otros podemos ser muy buenos, podemos vernos como muy buenos. Cuando nos comparamos con Dios, nos damos cuenta de que no hay justo ni aún uno.
de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. De que solo por la gracia de Dios no estamos pasando por lo que el hermano está pasando, por lo que la hermana está pasando. De que solo por la gracia de Dios no hemos caído en el pecado que la hermana cayó, en el cual la hermana cayó o el hermano cayó. Que es por la gracia de Dios. Ni siquiera por mí mismo, porque yo sé que en mi corazón y en mi mente ha estado el pensamiento y el deseo de caer en el mismo pecado. Pero por la gracia de Dios no he caído. Entonces el pararnos el cuello y decir que somos buenos cuando nos comparamos con los demás, ¿en serio? ¿Así de necios somos? ¿Así de necios somos como para creer que... Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, no te das cuenta de la cola tan larga que tienes, porque todos tenemos cola que nos pisen. Todos tenemos cosas en el pasado, a veces hasta en el presente, ¿no es cierto? A veces hasta ahorita mismo. ¿Sí? Entonces, ¿quién de nosotros podría convivir con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podría vivir entre las llamas inextinguibles? Si se dan cuenta de lo que quiere decir inextinguible, nunca se apagan. Siempre está encendida. Y la llama del Señor va a estar encendida o para purificar o para castigar. Para purificar o para castigar. ¿Quién entonces de nosotros podría vivir entre las llamas inextinguibles? Noten el versículo 15. Solo el que se conduce con justicia y habla con rectitud, el que aborrece las ganancias mal habidas, el que se niega a recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no escuchar propuestas criminales, el que cierra los ojos para no atestiguar la maldad. Solamente el que se comporte así puede mantenerse de pie ante el fuego consumidor que es Dios. ¿Algún voluntario que diga yo soy esa persona? Por eso les digo que es ridículo juzgar a los demás, ¿no es cierto? Es ridículo pasar por tela de juicio a los demás cuando nosotros mismos no podríamos estar de pie delante de la santidad de Dios. Por eso el domingo, uno de los cantos que cantamos me movió tanto. Porque siendo personas, hombres y mujeres de labios inmundos, y siendo un pueblo de labios inmundos, el Señor nos permite acercarnos a su trono de gracia para cantarle, para alabarle, para adorarle. Y lo que mereceríamos en realidad, lo que merecemos en realidad como personas pecadoras es nunca poder estar cerca de Dios. Pero por los méritos de Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo podemos estar cerca de Él. Y acercarnos a su trono de gracia y alabarlo con todo nuestro corazón y adorarlo con todo nuestro corazón, confiar en Él con todo nuestro corazón. Entonces, ¿quién es el que puede sobrevivir todo esto? El que se conduce con justicia, pero la palabra nos dice que no hay justo ni aun uno. El que habla con rectitud, o sea, que no habla, como dicen los indios, con doble lengua. No dice una cosa aquí y otra cosa allá. Sí, no anda desparramando chismes chuecos sin tener toda la información por todos lados. El que aborrece las ganancias mal habidas. El que se niega a recibir sobornos. El que se tapa los oídos para no escuchar propuestas criminales. El que cierra los ojos para no atestiguar la maldad. El Salmo 15, los versículos 1 al 5, dicen lo siguiente: Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? El que vive rectamente y practica la justicia. El que es sincero, noten, ¿con quién? Consigo mismo. El que es sincero consigo mismo. ¿Acerca de qué creen ustedes que debemos ser sinceros con nosotros mismos? Nuestra condición. Es cuando somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que no merecemos la misericordia de Dios, sin embargo somos objeto de esa misericordia día con día con día. Sí, el que es sincero consigo mismo, el que no calumnia con la lengua, ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. El que no calumnia con la lengua,
ni perjudica a sus amigos, ni procura el mal de su vecino. Versículo 4. El que desprecia al que Dios desprecia, pero honra al que da honra a Dios. ¿Se dieron cuenta ahí del cambio? El que desprecia a quien Dios desprecia, pero no dice que el que honra a quien Dios honra, dice, pero honra al que da honra a Dios. Nuestra vida debe estar dedicada a darle honra a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, siempre. Y se los está diciendo un hombre pecador que a menudo, por su manera de pensar, su manera de actuar, por su manera de hacer algunas cosas, no le está dando honra al Señor. Eso no quiere decir que no debemos esforzarnos por hacerlo. Porque esa es nuestra obligación aquí en la tierra. El que cumple sus promesas, aunque ¿qué? Aunque salga perjudicado. El que cumple sus promesas, aunque salga. ¿Prometimos algo? Aunque salgamos perjudicados, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir esa promesa. Si me gano la lotería, si me gano 5 millones en la lotería, te voy a dar 1 millón a ti. ¡Sas! Se sacó 5 millones en la lotería. ¿Le va a ir a decir al que le prometió que le iba a dar 1 millón que se la sacó? ¿O lo va a mantener en secreto? ¿Va a mandar a un amigo a que lo cobre para no tener que dar el millón? Ni se va a quedar. Ni se va a ir, ¿verdad? Señor, si me gano la lotería voy a diezmar. Y se gana la lotería. Y no estamos hablando del diezmo, es una ilustración nada más, ¿ok? No me vayan a malentender. Porque podemos ser así, podemos ser de esa manera, ¿verdad? Podemos hacer promesas, pero luego cuando vemos que nos va a costar, dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Dijo mi mamá que no podía ir, ¿verdad? Porque vemos que nos va a costar. Y luego noten el versículo 5, el que no presta dinero con interés, ni acepta soborno en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. Ahora no, los banqueros no son pecadores porque prestan con interés, ¿ok? Este era un sistema que los israelitas tenían, en el que los israelitas que les prestaban dinero a sus hermanos no podían cobrarles intereses. Y es más, si mientras tenían esa deuda llegaba el año de jubileo, no el deudor, como el prestamista tenía la obligación de perdonar la deuda al deudor, sin importar cuánto le debía. Entonces, esta era para los israelitas nada más. Así es que no vayan a querer ir a su banco mañana y decirle a su banquero que Dios lo va a castigar porque está prestándole dinero con intereses. No, ¿ok? No. Y luego también el Salmo 24, versículos 3 al 5, noten lo que dice. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. Solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hace justicia. Dios, su Salvador, le hace justicia. Ahora aquí podemos ver quizás no puedo decir que lo es, pero un juego de palabras aquí, porque no está hablando puede estar hablando de que le hace justicia, o sea, va a juzgar justamente entre él y su adversario, pero también pudiera ser que lo hace justicia porque lo hace justo, porque lo justifica, ¿verdad? Porque para poder ser declarados justos al grado que se necesita serlo, se necesita que la justicia de Dios sea puesta sobre nosotros. Y la única manera de que esto sucede es por medio de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Es la única manera. No hay otra manera. En 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, Pablo escribe lo siguiente. Al que no cometió ningún pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él, en Jesucristo, nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Piensen en eso. Este es uno de esos versículos que a mí me maravillan. Porque Dios cuando nos ve a nosotros, nos ve en Cristo tan justos como Él fue. ¿Escucharon eso? Cuando estamos en Cristo, cuando Dios nos ve a nosotros tan justo como Él fue.
Y si somos sinceros, ninguno nos sentimos así de justos. Pero estamos seguros en nuestra justificación, porque Él en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. Entonces podemos vivir confiados en que el Señor nos ve siempre justos. Sí, nos ve siempre justos. Y esto quiere decir que Jesús, que nunca hizo nada malos, sin embargo, murió por nuestros pecados para que pudiéramos ser declarados justos o justificados. Versículo 16 de Isaías 33 dice, ¿quién es así? ¿Quién es así habitará en las alturas? Las resistentes rocas serán su refugio, y nunca le faltará el pan ni el agua. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y contemplarán la tierra distante. En tu corazón te imaginarás el espanto y dirás, ¿qué pasó con el escriba? ¿Y qué fue del que pesaba el tributo? ¿Y dónde quedó el que censaba las grandes torres? Noten, esta es una visión para el final de los tiempos, para una vez que se esté en el cielo con el Señor. Sí, porque cuando dice ahí, quien es así habitará en las alturas, las resistentes rocas serán su refugio y nunca le faltará el pan y el agua, está hablando de un lugar futuro. Sí, porque ahorita los israelitas están siendo protegidos hasta el punto en el que ya no están sufriendo ataques, el que ya no están sufriendo muertes, en el que no los está tocando el terrorismo. Todavía no, ¿verdad? Todavía están pasando por muchas de esas cosas. Entonces todavía no ha llegado el tiempo en el que las resistentes rocas van a ser su refugio. Viene en el futuro todavía. Les falta agua, les falta pan. Tienen que esforzarse mucho por tener todas esas cosas todavía. Pero cuando llegue ese día, todo lo van a tener porque Dios se los va a estar proveyendo siempre. Y luego tus ojos verán al Rey en su hermosura. No está hablando del Rey terrenal, está hablando del Rey celestial. ¿Y quién ha visto al Rey? Nadie. Después de que Jesucristo ascendió al cielo, nadie lo ha visto. Bueno, Pablo se le apareció, ¿verdad? Pablo, si lo vio físicamente o no, no sabemos. Sabemos que vio una luz y la tumbó del caballo, etcétera, pero lo vio, ¿verdad? Pero nadie ha visto al Rey. Entonces está hablando de un tiempo futuro. ¿Sí? Y luego el versículo 18 vuelve a bajar a la tierra y dice, en tu corazón te imaginarás el espanto y dirás, ¿qué pasó con el escriba y qué fue del que pesaba el tributo y dónde quedó el que censaba las grandes torres? Los funcionarios asirios eran un terror para el pueblo de Dios. Eran un terror para el pueblo de Dios. ¿Sí? El escriba determinaba el monto del tributo que cada persona debía pagar. El que recibía y pesaba el oro y la plata que traían. Y el que contaba las torres eran los que tomaban inventario de todas las armas que tenían, etc. Y cuando miraban venir estos funcionarios asirios, ¿saben qué sucedía con la gente, con el pueblo de Dios? Se asustaban, porque creían que venían a matarlos, venían a acabar con ellos. Es como si ustedes vieran un pelotón de soldados acercarse a su casa, ¿qué iban a pensar? Ah, mira, vienen a invitarme al desfile. Vienen a invitarme. No, iban a decir que está pasando aquí. Y olvídense de soldados, que llegue un policía o 2 o 3 policías y se estacionen en su estacionamiento ahí y salgan y preguntando por usted qué iban a pensar, qué pasó, qué hice, cuándo lo hice, etcétera, etcétera. Entonces, de eso es de lo que está hablando aquí. En el versículo 19 dice, ya no verás a ese pueblo arrogante. Está hablando de los asirios, también puede estar incluyendo ahí a los babilonios. Ya no verás ese pueblo arrogante, del lenguaje difícil y entrecortado, que te era tan difícil comprender. En otras palabras, el lenguaje de los asirios y los babilonios era un lenguaje para los judíos tan difícil de entender. Es como para nosotros entender a Bad Bunny, ¿verdad? No se le entiende absolutamente nada, ¿no? Creo que se le cayó a su mamá cuando estaba chiquito, ¿no? He mirado algún video que se le cayó a su mamá cuando estaba chiquito y por eso habla así. No estoy seguro, pero para los judíos el lenguaje de los asirios y de los babilonios era inentendible, no tenían ni idea. Es como cuando nosotros recién llegamos a Estados Unidos y no sabíamos inglés. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, tenía 8 años y me dieron ganas de ir al baño y corría lo primero que parecía que era baño. Y no sabía leer en inglés, y no sabía que girls quería decir niñas.
¿En serio? Y una gritadera de niñas y va y me agarra una de las maestras ahí, me jala, me saca. Bueno, así era para ellos el escuchar este lenguaje. No sabían ni qué hablaban. ¿O alguna vez han andado en el mercado y escuchan gente de otra nacionalidad platicando entre ellos? ¿Qué estarán diciendo? Y luego me miran y se ríen, a lo mejor están hablando de mí, ¿verdad? No piensen en eso, simplemente es una lengua que no. Pero esto es lo curioso de esto, porque aquí se está refiriendo a los asirios y los babilonios, cuyos lenguajes eran extraños para los israelitas. Y de nuevo, esta fue la advertencia que el Señor les dio cuando los liberó de Egipto, cuando sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Él les advirtió que si se volvían a los ídolos, que si adoraban a los dioses ajenos, que si no prestaban atención a su ley, que si se rebelaban contra él, esto iba a suceder. En Deuteronomio capítulo 28, los versículos 49 al 51, noten lo que dice. De muy lejos, del otro extremo de la tierra, el Señor traerá contra ti una nación que vuela como el águila. Es una nación cuya lengua no entiendes. Gente de rostro feroz, que no respeta a los ancianos ni perdona a los niños, y se comerá las crías de tus ganados y los frutos de tu tierra hasta hacerte perecer. No te dejará nada de trigo, ni de mosto, ni de aceite, ni una sola cría de tus vacas, ni de los rebaños de tus ovejas, hasta que te haya destruido. Y eso fue lo que les pasó. ¿Por qué les digo todas estas cosas, mis hermanos? Porque miren, todo lo que el Señor nos advierte en las Escrituras que nos va a suceder, si nosotros nos rebelamos contra Dios, si decidimos agarrar nuestro propio camino y no seguir los preceptos que Él nos marca en su palabra, van a tener consecuencias. Va a haber consecuencias, así de sencillo. ¿Vamos a cumplir todos esos preceptos perfectamente? Nunca, mientras estemos en este cuerpo pecaminoso. Pero tenemos la obligación de cuidar, de andar en el centro de su voluntad siempre. En el versículo 20 dice: mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, con tus ojos verás a Jerusalén, casa tranquila, tienda que nunca será desarmada, cuyas estacas jamás serán arrancadas y cuyas cuerdas jamás serán rotas. Las fiestas de celebración, las fiestas solemnes de Israel se celebraban de todo corazón, no se celebraban superficialmente, se esmeraban en celebrar esas fiestas en la fecha que les tocaba celebrarlas y trataban de ir cuando menos una vez en su vida a Jerusalén para celebrarlas en el templo en donde se debían celebrar. Y al decir aquí que Jerusalén será como una tienda que nunca será desarmada y cuyas estacas jamás serán arrancadas, hablan en parte de cuando el exilio terminara, pero finalmente habla de la salvación final de Judá y de Jerusalén. Porque ahorita Jerusalén, aunque existe la ciudad, sí, el lugar donde estaba el templo, está el domo de la mezquita, está controlada por musulmanes, porque está controlada por los palestinos. Hay un conflicto tremendo, los israelitas no pueden construir su tercer templo, que ya tienen todo preparado para ello, pero no ha llegado ese día todavía. No ha llegado ese día todavía. Entonces, de nuevo, esto se llevará a cabo cuando el Señor vuelva a la tierra y establezca su reino por 1000 años, pero se extenderá a la nueva Jerusalén para siempre. En Isaías 30:29 dice: pero ustedes cantarán con un corazón alegre, como en la noche en que se celebra la Pascua, como el flautista que va al monte del Señor para honrar al fuerte de Israel. Y luego en los versículos 21 y 22 dice: allí el Señor será para nosotros una fortaleza, un lugar de ríos y de anchos arroyos, por los que no pasará ninguna galera de remos, ni tampoco navegarán grandes naves. O sea que no va a haber barcos intimidantes de guerra que pudieran pasar por esos ríos y esos arroyos para que tuvieran ningún temor. Versículo 22, el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, y Él mismo nos salvará. Noten todo lo que el Señor es. El Señor, aquí se le dan los títulos de legislador y juez. El legislador es ¿quién? El que da la ley. El juez ¿quién es? El que la hace que se cumpla. Ahí tenemos el poder ¿qué? Poder legislativo y poder judicial. ¿En qué se habrán basado los fundadores? ¿Ustedes creen que se basaron en la Biblia?
Pero al mismo tiempo se le dan los títulos de Rey y Salvador. ¿Sí? El Rey, el Salvador, era el que estaba encargado de cuidar la seguridad del país, de cuidar la seguridad de los ciudadanos, que es todavía lo que está encargado de hacer el Poder Ejecutivo en nuestros gobiernos, de cuidar la seguridad del país, cuidar la seguridad de los ciudadanos. ¿Sí? Y es responsable entonces de defender y salvar a su pueblo. Y lo que esto nos dice es que la entrega de la ley era la manera en la que Dios señalaba el camino correcto que debían seguir los israelitas. Esto no era más que otra expresión de su misericordia. La ley no era para guardarles la fiesta, la ley no era para controlar el pecado, porque las leyes controlan el pecado. Las leyes controlan a los que manejan con exceso de velocidad. Las leyes controlan a los que les gusta pasarse los semáforos en rojo. Las leyes controlan a los ladrones y a los asesinos y a los violadores y a todo eso, ¿los controlan? ¿Verdad que no? Sigue habiendo todo eso, ¿verdad? Entonces la ley del Señor no la dio para controlar el pecado, la ley del Señor la dio para que el hombre se diera cuenta del estado pecaminoso en el que se encontraba y pudiera darse cuenta que hay una manera para estar bien con Dios a pesar del quebrantamiento de la ley, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2, noten lo que dice. Estos son los mandamientos, y Deuteronomio es la segunda vez que el Señor les va a dar la ley aquí a los israelitas. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios me ordenó que les enseñara, Moisés hablando aquí, para que los pongan por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando cumplir, para que sus días sean prolongados. Mis hermanos, si tan solo siguiéramos las instrucciones que se nos dan en la palabra, nuestra vida mejoraría instantáneamente. La cosa es que no seguimos las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Seguimos las que nos gustan, pero no las que no nos gustan. Y las que no nos gustan las ponemos a prueba. Y andamos preguntando por todos lados, esto es lo que querrá decir, esto es lo que querrá decir, lea lo que dice, haga lo que dice y vea si es lo que quiere decir. Pero no andamos tratando de encontrarle algún significado secreto que nada más ciertas personas pueden tener y no todo el pueblo de Dios. Sí, entonces la ley la dio como una muestra también de misericordia para señalarle al hombre pecador lo lejos que estaba de Dios y al darse cuenta de lo santo que era Dios, buscar la manera de volverse a acercar a Él. Y luego nos da el camino para acercarse a Él, que es ¿quién? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Proverbios 16:6. La Reina Valera 60 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se fijan que dice que con misericordia y verdad? Quiere decir que el Señor busca corregir al hombre ¿cómo? Con misericordia y presentándole la verdad de la situación en la que está. No es tan tajante como nosotros podemos ser, ¿verdad? Nosotros queremos corregir a la gente con el látigo. Queremos corregir a la gente con el machete. Queremos corregir a la gente a bibliazos. El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, rájele. Pero Dios no es así. Dios corrige con misericordia y verdad. Por eso el apóstol Juan escribe en Juan 1:17, noten, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escuchen esto, la gracia sin el conocimiento de la verdad de nuestra condición pecaminosa se puede menospreciar. Soy salvo por gracia. Pero cuando nos damos cuenta de lo que nuestra salvación costó, ¿sí? Entonces el conocimiento de esa verdad, de nuestra condición pecaminosa, ¿sí? Nos ayuda por medio de la gracia a poder soportar esa verdad.
Si no fuera por la gracia de Dios, yo no podría soportar mi verdad. Me anduviera autoflagelando todo el tiempo, porque yo sé lo malo que he sido y lo malo que puedo ser. Pero por la gracia de Dios puedo vivir tranquilo, puedo vivir libre. Versículo 23, y ya vamos a terminar. Aunque tus cuerdas están flojas y tu mastil no está firme ni tensada tu vela, te repartirás el botín de muchos despojos y hasta los cojos se arrebatarán el botín. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los israelitas estaban debilitados por tanto ataque, por todo el tiempo que estuvieron fuera, por todo lo que les había pasado, ¿sí? De todas maneras la derrota de Asiria iba a ser tan completa que aún los cojos del pueblo iban a poder recoger el botín y llevárselo a su casa. Porque así de total es la destrucción que Dios puede traer sobre las naciones y sobre las personas. De nuevo, Dios es un fuego consumidor. Versículo 24 dice, nadie que habite en la ciudad dirá que está enfermo, porque a sus habitantes les será perdonada su maldad. Gloria a Dios por el perdón de Dios. Gloria a Dios por el perdón de Dios, porque cuando Dios perdona, perdona completamente. No perdona a medias. Dice que nuestros pecados los avienta tan lejos como está que el oriente del occidente. Los echa a lo más profundo del mar y no los vuelve a sacar. Nosotros somos muy buenos para sacarnos los trapitos al sol, ¿verdad? ¿Y te acuerdas allá en 1989 lo que hiciste? ¿Te acuerdas lo que me dijiste? ¿Te acuerdas cómo te portaste? Y así quieres que ahora... Nosotros somos... Dios no es así. ¿Sí? Cuando Dios perdona, perdona completamente. Ahora, de nuevo, el perdón de Dios no quiere decir que no vamos a sufrir las consecuencias por nuestro comportamiento, pero sí quiere decir que el perdón de Dios es completo. En el Salmo 103, los versículos 1 al 4 dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Oh my goodness, cuánto ama a Cristo, qué bárbaro. En el Salmo 130, los versículos 1 al 4, a ti clamo, Señor, desde el fondo de mi angustia. Escucha, Señor, mi voz, que no se cierren tus oídos al clamor de mi súplica. Señor, si te fijaras en nuestros pecados, ¿quién podría sostenerse en tu presencia? Pero en ti hallamos perdón para que seas reverenciado. Oh my goodness, démosle gracias al Señor por su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y démosle gracias a Dios que no nos da lo que merecemos, que eso es la misericordia de Dios. ¿Sí? Pero sí nos da lo que no merecemos, que es la gracia de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y una vez más estamos asombrados de la forma en la que, Padre Santo, lidiaste con Israel en aquellos tiempos cuando te desobedecieron y se apartaron de ti. Al mismo tiempo, Dios, nos gozamos en el que eres el mismo Dios ayer, hoy y siempre, y que así como lidiaste con ellos, con paciencia, con misericordia, a pesar de que tuvieron que sufrir, oh Dios, los resultados de su desobediencia, así también esa misericordia la podemos esperar nosotros, Señor. Gracias porque hasta aquí has sido bueno. Gracias porque hasta aquí has suplido para nuestras necesidades. Gracias porque hasta aquí nos has mantenido, Señor, a salvo de nuestros enemigos. Gracias porque sigues presentándonos con este espejo de tu palabra para que nos veamos en él y veamos, oh Dios, cómo necesitamos tu ayuda para poder vivir en ti, para ti y por ti, Señor. Sigue instruyéndonos, sigue dándonos, Señor, la habilidad para reconocer el poder que tenemos en nosotros, porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a ser misericordiosos los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos, ayúdanos a mostrar misma actitud hacia nuestros hermanos y hermanas que tú muestras hacia todos nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo con más conocimiento, bendice a tu pueblo con entendimiento, pero más que todo ello con el deseo poderoso en el corazón de poder llevar a cabo las cosas que aprendemos de tu palabra cada vez que la escudriñamos. Nos encomendamos a ti, Señor, y lo hacemos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.